El extraordinario. Extraordinarium. En Francia se le llamó baby foot. En Guatemala le llamaban futillo. A Argentina lo llevaron los nazis. El nombre que se puso al principio es fútbol de mesa, ¿no? Tenía en mis manos unas cintas donde Alejandro Finisterre contaba la historia de su gran invento, el futbolín. Este juego, que es un juego de camaradería, que propicia el compañerismo, ¿no? Aquel material era oro, porque Javi, Usue Arrieta y Vicente Vázquez fueron a entrevistarlo en 2004, cuando todavía eran estudiantes. Alejandro Finisterre estaba a punto de cumplir 85 años y ya le quedaba poco tiempo de vida. Habló del futbolín y de otro invento suyo, un mecanismo que pasaba las hojas de las partituras pisando un pedal. Una pinza, ¿no?, que cogía cada una de las hojas. Y habló también de los versos que escribía y de su trabajo como albacea del poeta León Felipe. He estado más de 30 años recuperando todo lo que concernía a León Felipe. Fútbol, arte y poesía, porque se puede ser poeta y futbolero a la vez. En Guatemala, pues, empecé a fabricar futbolín. La historia de la vida de Alejandro Finisterre es de película, pero para mi investigación tenía que centrarme en el futbolín. Y después de escuchar varias veces las cintas y de imaginarme todas las escenas que describía, lo que más me impresionó fue descubrir por qué inventó ese juego. Esto es La fabulosa condición humana. Historias fabulosas de lo divino y lo mundano. Un fabuloso podcast de Mar Abad, Marcos H. y Javi Álvarez. Capítulo 9. La poética del futbolín. Me llevó muchas horas anotar todos los detalles que contaba en la entrevista, porque era ya un hombre mayor, y la voz a veces le temblaba y a veces se le apagaba. Alejandro arrancó su historia del futbolín en un momento terrible de la historia de España, en la Guerra Civil. Un día de noviembre de 1936, los aliados de Franco sobrevolaron Madrid y bombardearon la ciudad. Alejandro empezó a oír el ruido de las explosiones y de pronto, el edificio donde estaba resguardado se vino abajo. Una de las bombas le había caído encima y quedó sepultado por los escombros. Por fortuna, lo pudieron rescatar y lo llevaron a un hospital de Valencia, pero aquel joven de 17 años estaba demasiado grave. No solamente recibí heridas graves, sino también, pues, por haber estado debajo de los escombros, se me afectaron las vías respiratorias. Entonces me llevaron a Montserrat, a la montaña sagrada de los catalanes, ¿no? Lo llevaron a un hotel habilitado como hospital y allí compartía habitación con un estudiante de arquitectura. El compañero vio que a Alejandro también le interesaban las construcciones y las edificaciones y lo animó a que se preparara el ingreso a esa universidad. Alejandro se animó, empezó a estudiar y una de las materias más importantes era el dibujo. Aprendió a dibujar. Y lo que hice yo son los planos del futbolín. En el hospital había un carpintero que estaba allí como refugiado y fue él quien construyó el tablero del campo de fútbol. Otro de los refugiados era artesano y se encargó de hacer las empuñaduras y los muñecos de los jugadores. Pero lo que más me conmovió fue el motivo que lo llevó a diseñar un futbolín. En ese hospital improvisado había muchos niños que se habían quedado cojos por las heridas de guerra. No podían correr, ni mucho menos jugar al fútbol. Entre esos niños cojos estaba yo y veía como los chicos miraban con pena, los que estaban con muletas, a los otros que corrían y jugaban. Entonces se le ocurrió algo. Y era aficionado al tenis de mesa. Y entonces yo me dije, ¿por qué si ha habido un tenis de mesa, por qué no un fútbol de mesa, ¿no? Si hay un tenis de mesa, ¿por qué no va a haber un fútbol de mesa? Por esa pregunta nació el futbolín. En el hospital de Montserrat construyeron el primer futbolín, pero una guerra no es el momento ni el lugar para una producción industrial. Alejandro Finisterre lo patentó unos años después de que acabara el conflicto, pero una posguerra y una dictadura tampoco ayudaron mucho. La idea quedó parada hasta que unos años más tarde, Finisterre vio que uno de sus compañeros del hospital lo estaba produciendo de forma artesanal en Francia y lo estaba vendiendo. Allí lo llamaban baby foot. Después, cuando llegó a Inglaterra, no mantuvieron ese nombre, y eso que era en inglés. Lo llamaron table football.
Y el nombre, en español, también tiene sus variedades. Al principio, Finisterre lo llamó otra cosa. El nombre que se puso al principio es fútbol de mesa. Al principio, fútbol de mesa. Lo de futbolín llegó mucho después, cuando por fin lo comercializaron en España. En Guatemala lo llaman futillo, y en otros países de habla hispana también lo llaman pebolín o metegol. El viejo metegol. En esta entrevista, Alejandro Finisterre habló mucho de poesía y de su trabajo como editor. A eso dedicó su vida, y en cambio, hoy lo recordamos por inventar el futbolín. Pero él no se consideraba inventor. Eso de inventor, pues hombre, si fuera un invento más complicado técnicamente o científicamente, pues sí hubiera necesitado estar en una universidad. Pero para inventar el futbolín no se necesitaba ser ingeniero. Bueno, quizá no haga falta ser ingeniero para ser inventor. El caso es que en Europa amamos el futbolín y por eso en la Eurocopa de 2004 le rindieron un homenaje. Alejandro Finisterre fue la persona que inauguró el campeonato de fútbol con el llamado Pontapé de Saída. Yo estaba entonces con la resaca que deja el viento y el mar. No tenía claro si habría alguna pista sobre el códice en todo lo que me habían contado Julia y Miguel sobre las traineras, pero lo que sí había ocurrido es que me había quedado atrapada en ese estado de ánimo que da el mar. Estaba feliz, tranquila y a punto de abandonar esta carrera en la que se había convertido la búsqueda del códice, cuando de pronto... ¿Hola? Hola, Mar. Hola, ¿cómo estás? Creo que estoy cada vez más cerca del códice. ¿Qué dices? ¿Has encontrado algo? Sí, lo tengo. ¿Qué has encontrado? Vas a flipar. ¿Qué es? El futbolín. ¿El futbolín? Piénsalo bien, hay pocas cosas que representen mejor juego, deporte y cultura en uno. ¿Pero el futbolín, juego, deporte, cultura? ¿El futbolín con los botellines? A ver, se hace ejercicio con las muñecas, ¿eh? No sé yo. Bueno, venga, si quieres, tira tú con el futbolín y yo qué sé, yo por ejemplo con el fútbol chapas. Sí, yo creo que podríamos tirar por aquí, ¿no? Mirar en este tipo de juegos así un poquito menos físicos. Venga, dale, voy a por las chapas. Al pensar en el futbolín me acordé de las chapas. No sabía si todavía se jugaba a las chapas, pero recordé que cuando yo era pequeña, muchos niños y niñas jugábamos a las carreras de chapas y al fútbol chapas. Este giro en la investigación me animó de nuevo y me puse tras la pista del fútbol chapas. ¿Seguiría existiendo en la era de los videojuegos? Sí, seguía. Incluso vi que había clubs en muchas localidades de España. Una de ellas en Huércal de Almería. Y como ya había pasado unos días en el Atlántico, decidí que era el momento de ir a la cuna de nuestra civilización, a un lugar fundamental de Europa, el Mediterráneo. Fui hasta Almería para conocer el club de fútbol Chapas Sindálica. Allí me esperaba el presidente, Francisco Rodríguez, y otro miembro del club, su hijo David, de 13 años. Y lo primero que hice fue preguntarle cómo se juega el fútbol chapas. Simplemente es un partido de fútbol, pero basado en la chapa. Un turno para ti, otro para el contrincante, salvo cuando sale la pelota fuera o saca de centro, que ahí sí tienes 2 turnos. Y llega el momento más emocionante. Cuando vas a tirar a portería para intentar meter el gol, siempre tienes que avisar a tu oponente para que él pueda colocar el portero, que en este caso no es una chapa, es un tapón de refresco, es el único que se diferencia, y lo pueda poner donde cree que va a ir la pelota para intentar evitar el gol. Eso me encantó. Levantar competiciones con algo tan sencillo y cotidiano como unas chapas y unos tapones de botella de refrescos. ¿Pero todavía son las mismas chapas que usaban en los años 70 y 80? La verdad es que el método prácticamente sigue siendo el mismo. Las chapas son las de refresco o la de la cerveza. Lo que pasa es que ahora, a la hora de abrirlo, intentamos pues, no dañarlas mucho, no doblarlas mucho, o comprar las que son de rosca, que sufren menos. Y mientras lo explicaba, se dio cuenta de que hay algo que se ha cambiado un poco.
Ahora tienen un aparatillo que ayuda a dejarlas planas para que se puedan mover mejor por el campo. Hay como un cerrador, se piden las chapas de bastantes colores a fábrica y con el cerrador ese las cerramos nosotros y quedan completamente, perfectas. ¿Y el balón? ¿Qué utilizan como pelota? Yo la verdad era más de botones, luego ya garbanzo, y ya una vez que conoces este mundo y indagas en internet y ves que ya hay muchos sitios y ya venden las pelotas, ya la verdad es que no vuelves nunca al garbanzo ni al botón, porque de balones hay infinidad de modelos en el que vas cambiando, vas jugando con uno, con otro. Los balones hoy sí que son balones. Ya no son los botones de camisa que utilizaba Francisco de pequeño cuando jugaba al fútbol chapas. Ese era el recuerdo que él tenía de su juego de infancia hasta que hace unos años lo redescubrió y la afición volvió más fuerte que nunca. En 2006-2007, a través de la Asociación de Fútbol Chapas Almería, yo conocí el fútbol chapas más moderno y la verdad es que yo me quedé impresionado cuando yo vi esos campos en sus borriquetas, con sus moquetas, sus porterías, la pelota, que eso fue lo que a mí me enamoró, ver una pelota. Y ver también cómo mi hijo se pone a jugar y se relaciona con gente de otras ciudades, de otras edades, porque yo he llegado a ver a mi hijo jugar con una persona con 60 o 60 y pocos años y cómo han charlado durante el partido, después del partido. Y a su hijo, David, con 13 años, también le gusta por eso. A mí me gusta porque es un deporte divertido, compite entre otra gente, familiares, ya sean amigos. ¿Y cómo entrena? Aparte de mucha práctica, también los jugadores mejores que yo, de ellos voy aprendiendo. Entrenan 2 días por semana y los fines de semana hacen competiciones locales y nacionales. Le pregunté si el ambiente del fútbol chapa se parece al del fútbol y si los partidos son muy emocionantes. Y Francisco me contó. Hay partidos en el que las risas son continuas, nunca hay enfado, eso es muy raro, pero sí es verdad que hay momentos en el que te concentras más porque quieres ganar. Es un juego, un deporte, no sé cómo podemos definirlo, que no solo es técnica, es también tienes que pensar qué es lo que va a hacer tu rival para evitarlo tú, y al final llega a ser un momento emocionante, de concentración, de risa, de seriedad, se une todo. El que sea el mejor que pueda conducir, entre comillas, esas situaciones, siempre será el campeón. Y menudo equipo tiene Francisco con sus jugadores actuales y los de otras temporadas. En total, más de 4.000 chapas. Hola. Hola Marcus, ¿qué tal? Nada, aquí, cuéntame. Oye, que te llamo porque con esto del fútbol chapas y el futbolín se me ha ocurrido una idea. La idea de representación y del escenario no hemos buscado todavía por ahí. ¿A qué te refieres? Que esto no va solo de canchas deportivas y fiestas tradicionales. Si queremos encontrar el códice, un códice que hable del deporte, el movimiento, del juego, de la cultura, pues nos falta una actividad fundamental. ¿Cómo qué? Pues el teatro, el circo, el espectáculo. Pues es verdad. Venga, me pongo a buscarlo y te voy contando, ¿vale? Oye, pero ¿y tú también? ¿Juntos? Venga. Venga, nos ponemos. Chao. El teatro. ¿Cómo no había caído antes? No es que el futbolín fuera un teatrillo de fútbol, pero me hizo pensar en los escenarios y en esa maravillosa capacidad humana de escenificar y construir historias con el movimiento. Tenía que hablar con un actor y con alguien que también conociera el circo, y entonces me acordé de Pepe Villuela. Fue un día que iba de actuación en actuación, pero sacó un hueco que se quitó de la hora de comer y me contó unas cosas fascinantes, empezando por la risa, o más bien la carcajada. La carcajada, no sé cuántos músculos del cuerpo pone en funcionamiento, pero son muchos y probablemente implique a todo el cuerpo. Al final somos un todo. Esa idea del todo me pareció muy interesante. Muchas veces lo que ocurre es que disociamos entre lo que puede ser cuerpo y mente y van unidos. Entonces dices, bueno, pues ir al gimnasio, vale, muy bien, pero aparte de eso yo creo que la risa y la carcajada lo que provoca es una conjunción de ambas cosas, porque tú te ríes por algo. Te ríes por algo que ha ocurrido, algo que se te ha venido a la cabeza, un chiste que te han contado, y de pronto eso te provoca una chispa y al final un incendio en todo tu cuerpo porque empiezas a moverte, a doblarte. Este fue el comienzo de una descripción bellísima que Pepe Villuela hizo del movimiento de la carcajada, y después la describió con varias metáforas y con una greguería incluso.
Me habló también de la expresión del cuerpo, de la energía del escenario, incluso de ese poder mágico que tiene subir a escena y sentir una fuerza que fuera de ella no llega ni a la mitad. Esta fue la última entrevista que hice para la investigación y quizá fue una de las más reveladoras por lo que Pepe Villuela dijo del juego. La fabulosa condición humana es un spin-off en 10 fascículos de La fucking condición humana, producido junto al programa cultural de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.